casa. ¡Ay, qué emoción! Un nuevo regalo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Ay, esperen! Tiene una nota. Andrea. Querida Andrea, vimos que esta semana estás abordando nuestra diversidad cultural. Recuerda que los retablos ayacuchanos son parte de nuestro patrimonio cultural nacional y también representa parte de nuestra diversidad cultural. Saludos de la familia de artesanos. ¡Ay! ¡Qué genial! Somos un país muy diverso y si esta obra de arte no demuestra que lo somos, entonces ¿qué? Va a sonar un poco raro para algunas personas, pero a lo largo de nuestra historia, la diversidad de culturas con la que contamos fue percibida como un obstáculo para la modernización. Esto ocasionó prácticas de discriminación que resultaron en la exclusión de los pueblos indígenas u originarios, algunas de las cuales persisten hasta hoy. ¿Cómo hacemos para romper con ese pasado de exclusión? Desde la ciudadanía, ¿cómo podemos establecer un diálogo intercultural con estas poblaciones? ¿Será una labor sencilla? Investigaré todo eso y más hoy en Aprende en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para aprender desde nuestros hogares. Googleana, ¿estás por ahí? ¿Qué pues, Googly? ¡Conéctate! Recargando energías. Recargando. ¿Recargando? ¿En qué has estado, Googleana? Buscando información. Necesito saber si yo también tengo una cultura. Oh, buena pregunta, Googly. La verdad, no es por herir tus sentimientos, pero yo pensaría que la cultura es algo más de humano. ¿Cómo que no? ¿No ves mi peinado? Mi vestimenta y cabellera de color intenso dan cuenta de una cultura, ¿no crees? Bueno, sí, puede ser, porque entiendo que la cultura es un conjunto de formas de ver el mundo y de hacer las cosas que se expresan en vestimenta, ideas, lo que comemos, etc. Pero mejor hablamos de eso después. Ahora necesito de tu rapidez y sapiencia. ¿Qué es la diversidad cultural? Consiste en el reconocimiento y valoración a la diferencia cultural. ¿Ah? Por ejemplo, reconocer el valor de las expresiones culturales y formas de vida de diferentes grupos sociales, como por ejemplo de los pueblos indígenas u originarios. ¿Y cómo sería una ciudadanía intercultural? ¿Has escuchado sobre ese tema? Buscando. Sí, consiste en una forma de relacionarnos en la sociedad, siendo conscientes de nuestra diversidad y estableciendo relaciones horizontales, simétricas y recíprocas. Entiendo. ¿Y yo también soy parte de la diversidad? Claro, Plantiquis. Pero tú eres parte de la diversidad natural, que incluye flora y también tenemos a la fauna. Sin embargo, en este programa nos referimos a otra diversidad, a la diversidad cultural. ¡Ah, ya! ¿Y si se usaran técnicas ancestrales para cuidarme, ahí ya estaríamos hablando de diversidad cultural? De lo que entiendo, sí, tienes razón. Las técnicas ancestrales agrícolas son parte también de nuestra diversidad cultural, porque expresan formas distintas de comprender el cuidado de la naturaleza, según nuestra cultura. ¿Y ustedes en casa, qué me pueden decir acerca de cómo podemos convivir, aun cuando nuestras formas de manifestar nuestra cultura son tan distintas? ¿Qué tanto han escuchado de la ciudadanía intercultural? Las y los escucho.
Waki siriwa yatiphañataki kunaymana aruskipa winakapa, irnaqta winakapa, lura winakapa, turkasiña sapa mayni markanakata, pay suma. Chanepuka kakiri warano intercultural. Uritza ikwa kumitza pujatza ritamaka. Yay amua ritamano. Ini tseta penu yay tseta amua awano. Cuando yo escucho los términos ciudadanía intercultural, se me viene a la mente que son personas que no comparten las mismas costumbres, que tienen diferentes formas de vivir y que obviamente no pertenecen a la misma cultura y que por ende no significa que compartan también los mismos ideales. Las situaciones que me vienen a la mente son personas que conviven en un mismo lugar o ciudad, pero como ya mencioné antes, no significa que sean idénticas, compartan los mismos gustos o tengan las mismas costumbres. Me gustan mucho las ideas que nos han dado las y los jóvenes de secundaria. Creo que es necesario conocer más sobre nuestra diversidad para valorarla y así dialogar entre todos como iguales, aunque somos distintos. Ya, esto es aún un poco confuso para mí. Ya sé, voy a buscar más información. Diferentes, pero iguales. Uy, por aquí hay un video que se ve bueno. Hola, Jocha, y Benalem, al ancho. Al ancho. Al ancho. Al ancho. No lo que echan. Son taco aku yang bikin meh taniki. Mereka taniki. Mamacha, alin puncha okachong, y Benalem. Machu, yana parway mamá, y machu, yana parwang kimang. I korak. Agora sipi bugi na no tempo. I korak. Aha. No, no. I korak. Anu kairim ya? Kamu we? Nato yo. Lelo. Ari, Jaime, ¿qué te llevas ahí? Nato yo. Lelo. Aha. Qué orgullo es sentir nuestro verdadero idioma. Sí, pues, hay, Para mí es hay un tantos orgullo. idiomas. Muchas gracias por tu tiempo, ¿ya? Lo felicito. Muchas gracias. Nuestro país es un espacio con una gran diversidad cultural y muestra de ello es que existe un promedio de 48 lenguas indígenas u originarias en Perú. Además, según veo, poco a poco vamos dando pasos para recuperar y poner en valor esa riqueza, tal y como se muestra en esta noticia. En nuestro país, más de 2.400 expertos bilingües se han certificado como tales. Ellas y ellos provienen de 13 regiones del país, principalmente de Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno. ¿Increíble o no? Estas expertas y expertos trabajan como traductores, como mediadores que concilian a grupos con características lingüísticas diferentes, en atención al usuario, en entidades públicas y privadas. Esto es súper necesario. Por ejemplo, si alguien va a un centro de salud, lo ideal es recibir información y atención en su lengua. ¿Qué más lindo que sentir esa calidez? Espero cada vez haya más expertos bilingües, para que así todas las peruanas y peruanos seamos atendidos en nuestra lengua materna, sin discriminación. Y no olvides que el 27 de mayo se conmemora el Día de las Lenguas Originarias del Perú, para celebrar y fomentar su uso, preservación, recuperación y difusión. Googleana, como que esa fecha ya pasó. Fallo de sistema. Reiniciando. No. Tranquila. Lo apunto para que no se me pase el próximo año por nada del mundo. Me parece una fecha súper clave. Ustedes en casa, ¿celebraron esta fecha? ¿Hablan alguna lengua indígena?
O tal vez no ustedes, pero algún familiar tal vez. Las y los dejo pensando en esto durante la pausa. Ya regresamos, que esto va a ser mucho más interesante aún. A ver, interculturalidad. No. Mejor, multiculturalidad. O tal vez pluriculturalidad. Ay, qué confuso es todo esto. ¿Se supone que cada una de estas palabras significa algo distinto? ¿Saben qué? Creo que es momento de pedir un poco de ayuda. ¿Cómo es eso de que somos iguales pero a la vez distintos? O iguales en la diversidad, como leí por ahí. Bien, de acuerdo a los principios jurídicos y normas que conforman parte de nuestra legislación, tanto nacional como internacional, se considera que todos somos iguales en derechos, porque todos tenemos esa igualdad de derechos, todos somos iguales ante la ley, pero todos somos distintos a la vez, porque cada persona tiene sus propias particularidades, sus propias características, tiene una cultura distinta, tiene una religión distinta, así como sus pensamientos. Entonces por eso es que se considera que existe una diversidad que justamente está basada en las características, en la forma de pensar, en distintos aspectos que hacen particular a cada uno de nosotros. Pero ante la ley todos somos iguales, porque la ley respeta los derechos que todos tenemos de forma igual, y cuando accedemos, digamos, a servicios o a justicia, todas las personas debemos gozar de las mismas prerrogativas y nadie debe ser superior en cuanto a la ley. Por eso se dice que todos somos iguales en derechos, pero ninguno es similar a otro, y más bien se respeta esa diversidad, ya sea cultural, de género, de religión, etcétera, todas las que pueden existir. Entiendo. ¿Y me podrías explicar los conceptos de multiculturalidad y pluriculturalidad? ¿En qué se diferencian? La multiculturalidad está referida principalmente a la existencia de múltiples culturas, de diversas culturas en un determinado espacio geográfico, y este puede ser una localidad, una provincia, un departamento o región, un país o incluso a nivel internacional. Esta existencia o coexistencia de culturas se basan en la tolerancia, es decir, existe el respeto entre ellas sin que necesariamente haya mayor relación, es decir, hay una convivencia. En cambio, la pluriculturalidad está referida justamente al reconocimiento de esta existencia de diversas culturas en un país o en una localidad o en cualquier espacio geográfico, pero no hay mayor relación entre ellas, es decir, no necesariamente se refleja esta relación que sí exista en la multiculturalidad. Por ese motivo es que se puede diferenciar la pluriculturalidad de la multiculturalidad justamente en esta tolerancia que existe, que sí se puede evidenciar en la multiculturalidad, a diferencia de la pluriculturalidad, donde se sabe la existencia de otros pueblos, se conoce la existencia de estos pueblos, pero no necesariamente hay una relación entre ellos o hay una influencia entre una cultura u otra. Simplemente existen estos pueblos, pero no hay esa relación que sí podemos apreciar en la multiculturalidad. Ah, ya. ¿Y qué hay de la palabra interculturalidad? ¿A qué se refiere? Se habla de interculturalidad cuando se evidencia una relación de respeto entre distintos pueblos o culturas que existen en determinado espacio geográfico. Por eso es que algunos autores la describen como la relación entre culturas que existe y que justamente se encuentra vinculada con el multiculturalismo, porque a partir del reconocimiento de la existencia de distintos pueblos o culturas en un determinado espacio geográfico, que como ya se dijo puede ser una región, una localidad, un país o incluso a nivel internacional, es que se exige que haya esta relación de convivencia armoniosa que esté basada en el conocimiento, respeto, valoración de las culturas de otros. La interculturalidad no es una imposición,
no busca imponerse que las otras personas o las otras culturas conozcan el resto de culturas, sino más bien lo que busca es un diálogo armonioso, una participación activa en este intercambio que debe existir entre culturas, justamente para que se pueda tener esta convivencia armónica entre los pueblos y culturas que existen en este espacio geográfico. Por ese motivo es que se busca que tanto otras culturas conozcan el resto de culturas, que tal vez puedan practicar algunos de los conocimientos o prácticas que tienen esas culturas, sin que necesariamente se olvide o se tenga que imponer esta cultura. Es decir, yo conozco la cultura de los demás y los demás también conocen mis culturas. Si es que les parece, practicarán alguna de mis actividades, costumbres que yo tengo, pero si no, no necesariamente, o sea, no se puede obligar. Creo que con estas explicaciones ya van quedando las cosas más claras. Al menos las diferencias entre todos los conceptos, pero ¿qué tal si sigo indagando? Tengo a un aliado más en mente. Hola, Andrea. Gracias por responderme tan rápido. Hemos estado aprendiendo sobre conceptos claves como interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad. ¡Qué interesante tema! Cuéntame lo que has aprendido hasta ahora. A ver, resumiré un poco. Lo que voy entendiendo es que mientras que la multiculturalidad es la presencia de grupos provenientes de diversas culturas conviviendo en un mismo espacio, la pluriculturalidad se entiende como la existencia de diversas culturas dentro de un mismo territorio debido a migraciones y que deben convivir en él, pero sin tener obligatoriamente que establecer relaciones sociales. Por su parte, la interculturalidad se refiere específicamente al proceso de diálogo, interacción y al intercambio existente entre estos diferentes grupos y comunidades. ¿Qué tal me fue? Yo creo que te has vuelto una experta. Yo solo añadiría que para comprender la interculturalidad en una dimensión más amplia, debemos ir más lejos de conocer y comprender al otro o respetar su cultura. Eso no basta. La interculturalidad implica asumir positivamente la necesidad de relacionarnos con las diversas culturas que nos rodean. Cuando asumimos la interculturalidad como principio, esta tiene efectos en el aspecto individual, porque ayuda a cada persona valorar o reconocer conscientemente las diversas influencias culturales que recibe. También influye en el aspecto social, porque promueve el reconocimiento del derecho a la diversidad y combate toda forma de discriminación y exclusión social. Es preciso, además, asumir que no existe superioridad y que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad propia. Buena. Tomo nota. ¿Y qué me dices de la ciudadanía intercultural? Uy, no, ahí ya fui. Es decir, me suena, pero la verdad es que no entiendo muy bien aún a qué se refiere. Te explico rápidamente. La ciudadanía intercultural es asumir plenamente esa manera de construir la identidad y simultáneamente tomar en serio la ciudadanía. Así, ser ciudadana o ciudadano es tener acceso efectivo y libre a las oportunidades. Esto significa tener derecho a mantener diferencias culturales en el ámbito público. Derecho, por ejemplo, a practicar y desarrollar la lengua propia en espacios privados y espacios públicos. Derecho a mantener ciertas formas propias de practicar la justicia y derecho a poder manifestarse públicamente según la propia sensibilidad y a debatir desde ella en los medios de comunicación. Me quedé pensando en algunas frases que me parece que no demuestran un enfoque muy intercultural que digamos. ¿A qué te refieres? Por ejemplo,
A veces la gente dice, ay, pobrecita tal persona porque no habla castellano o no pertenece al mundo moderno y desarrollado. Ah, ya veo por dónde vas. Sí, mejor seré directa. Esas frases son discriminatorias porque ponen a quienes hablan una lengua indígena en una posición inferior a la propia. Y eso, nada que ver. No es nada intercultural. Claro, un diálogo intercultural exige que nos veamos como iguales. Y eso significa romper con esas ideas de que hay culturas superiores que otras. Por ejemplo, a veces podemos notar que a algunas personas les causa extrañeza oír hablar una lengua originaria, como el quechua. Y en algunos casos, hasta situaciones de burla, aun cuando el quechua es una lengua oficial del Perú, tal como lo indica la Constitución Política. Es más, hasta hace poco se transmitían programas cómicos donde se hacía burla y se presentaban estereotipos sobre población indígena o afrodescendiente peruana. Desde nuestro rol, creo que podemos tener una labor clave en erradicar este tipo de actitudes. Y como docentes, igualmente, todas y todos somos importantes en este trabajo. En la ciudadanía intercultural, todos debemos apuntar a ser capaces de relacionarnos, a pesar de compartir culturas diferentes, sin pensar que necesariamente deba darse un mestizaje cultural que termine en la extinción de ciertas culturas. Y todas estas palabras, multiculturalidad, interculturalidad, pluriculturalidad, ya sabes, todas tienen en común la palabra cultura. ¿Cómo la podemos entender? Una cultura es un conjunto de formas de ver el mundo, de hacer las cosas, de resolver problemas, de relacionarse con los demás, con la naturaleza y con uno mismo. Al ser una manera de ver y conocer el mundo, no solo tiene que ver con nuestro intelecto, sino también con nuestros afectos, nuestro sentido ético y estético, y en general todo nuestro cuerpo. Y sí que tenemos una variedad de culturas a lo largo y ancho del Perú. Las lenguas indígenas son solo una parte de esa inmensa diversidad y de hecho los estudiantes también disponen de textos enteramente en lenguas originarias, que recomiendo leer, dicho sea de paso. Te escucho comprometida con fomentar el enfoque intercultural. Desde ahora, para siempre. Tengo una última pregunta. ¿Por qué es importante la ciudadanía intercultural para la convivencia democrática? La democracia, como forma de vida, implica asumir la interculturalidad como una oportunidad para establecer un diálogo de reconocimiento mutuo. Yo diría que la interculturalidad como enfoque es indispensable para que exista la democracia. ¡Comprendido! ¡Chao, Andrea! Hoy sí que hemos revisado muchos conceptos. ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Se han percatado de lo diferentes que somos y del valor que tiene ser de esta forma? Y aún así, a veces parece que no lo valoramos tanto. Pero no decaigamos. A mí, al menos, todo lo aprendido hoy me ha hecho notar que es indispensable asumir una postura activa que ayude a preservar la diversidad cultural y que reaccione si es que ve actos de discriminación. Necesitamos ponernos los lentes de la interculturalidad para lograr una convivencia democrática. Por eso, como pequeña acción del día, he decidido hacer una lista de frases que son racistas y encima poner prohibido su uso. Luego, pienso salir a pegarlas en algunos lugares visibles y sensibilizar. ¿Qué tal les suena eso? ¿Y ustedes han pensado ya en cuál podría ser su compromiso para una verdadera convivencia intercultural? ¿Cuáles creen que son los retos que hay que superar para lograrlo? Paciencia y buen humor, que sí se puede. ¡Hasta pronto!